¿Qué pasa? Mundo_IA_365 Crew. Prepárense para un video que les va a volar la cabeza. Estamos hablando de poderes sobrenaturales, de esos que te hacen sentir como un superhéroe. Imagínense esto, se despiertan un día y ¡bam! Pueden controlar los elementos con solo respirar. Fuego, agua, trueno, lo que quieran. ¿Se imaginan la locura que sería? Las posibilidades serían infinitas. Pero también habría desafíos épicos, peligros inimaginables y, seamos honestos, un montón de caos. En este video nos vamos a sumergir en un mundo donde todos tenemos una respiración elemental. Exploraremos las ventajas, las desventajas y cómo esto cambiaría el mundo tal como lo conocemos. Abróchense los cinturones porque esto se va a poner intenso. Primero, vamos a hablar de la respiración de fuego. Imagínense la fuerza bruta y el poder descomunal que esto implicaría. Con un solo respiro, podrías encender una fogata en segundos, cocinar una pizza sin horno, o incluso derretir metal para forjar herramientas y armas. Serías invencible en una pelea. Usando el fuego como tu arma secreta, nadie se atrevería a meterse contigo, y serías temido y respetado por todos. Pero aquí está la cosa. Controlar el fuego es un asunto delicado y peligroso. Un movimiento en falso, y podrías desatar un incendio forestal devastador. Y ni hablar del calor extremo que podrías generar. ¿Te imaginas vivir en un desierto con la respiración de fuego? Te deshidratarías en segundos, sin duda alguna. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Usarías este poder para el bien o para el mal? ¿Serías un héroe o un villano? ¿Serías un bombero que apaga incendios con un soplido o un supervillano que siembra el caos con cada respiración? Las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas y un poco aterradoras. Imagina el impacto en la sociedad. Piensen en las peleas callejeras, donde un solo suspiro podría cambiar el curso de la batalla. Un solo suspiro y toda la cuadra podría convertirse en un infierno, afectando a todos los que viven allí. Los bomberos tendrían que adaptarse, usando trajes especiales para resistir el calor extremo y protegerse. Y ni hablar de los deportes, donde el fuego podría cambiar las reglas del juego. ¿Se imaginan un partido de fútbol americano con jugadores que lanzan bolas de fuego? Sería un espectáculo increíble. Pero también habría héroes. Personas que usarían la respiración de fuego para salvar vidas, rescatando gente de edificios en llamas o deteniendo incendios forestales antes de que se propaguen. Serían los verdaderos héroes de nuestra era. El mundo sería un lugar muy diferente, eso seguro. Un lugar donde el fuego y su control definirían nuestra existencia. ¿Y qué hay de la cocina? Los chefs con respiración de fuego serían las nuevas estrellas Michelin, creando platillos increíbles con solo un soplido. Pero también habría riesgos considerables. Un solo error y la cocina podría convertirse en un horno, poniendo en peligro a todos los presentes. La respiración de fuego sería un poder increíble, pero también una gran responsabilidad. Un poder que requeriría sabiduría y control. ¿Crees que la humanidad estaría a la altura del desafío? ¿Podríamos manejar este poder sin destruirnos a nosotros mismos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Héroe o villano? ¿Qué serías tú? Ahora, vamos a sumergirnos en la respiración de agua, una habilidad que podría cambiar nuestra relación con el océano para siempre. ¿Te imaginas respirar bajo el agua como un pez? Sería una experiencia transformadora. Explorar las profundidades del océano, descubrir nuevas especies, encontrar tesoros hundidos. Las posibilidades serían infinitas. Serías como un Aquaman de la vida real, con la capacidad de moverte libremente bajo el agua. Y eso no es todo. La respiración de agua podría abrir nuevas fronteras en la exploración submarina. Con la respiración de agua, podrías controlar el flujo del agua a tu antojo, como un maestro del elemento. ¿Necesitas un vaso de agua? No hay problema. Podrías crear agua potable en cualquier momento. ¿Quieres surfear una ola gigante? Adelante. Las olas estarían bajo tu control. Incluso podrías crear tu propio jacuzzi personal en medio del desierto. Un oasis de relajación. Pero, como todo en la vida, hay un lado negativo. No todo es tan perfecto como parece. La respiración de agua te haría dependiente del agua para sobrevivir, lo que podría ser una gran desventaja. Olvídate de vivir en el desierto o en lugares secos. Estos entornos serían inhóspitos para ti. Y si te quedas sin agua cerca, podrías tener serios problemas.
incluso poner en riesgo tu vida. Y aquí viene la parte aterradora. ¿Y si alguien con malas intenciones controlara el agua? Las consecuencias serían devastadoras. Podrían provocar tsunamis, inundaciones masivas, incluso ahogar a alguien a distancia. El poder en las manos equivocadas sería catastrófico. El agua puede ser hermosa y poderosa, pero también increíblemente peligrosa. Su dualidad es fascinante y aterradora a la vez. Imagínense una competencia de natación donde los participantes usan la respiración de agua para nadar a velocidades increíbles. Sería un espectáculo impresionante. O buzos que pueden explorar las profundidades del océano sin necesidad de tanques de oxígeno. Las posibilidades son infinitas, pero también habría peligros que no podemos ignorar. Los piratas modernos podrían usar la respiración de agua para atacar barcos y robar tesoros, haciendo los mares aún más peligrosos. Y los desastres naturales, como los huracanes, serían aún más devastadores, con un poder destructivo sin precedentes. La respiración de agua nos daría un control increíble sobre un elemento vital para la vida, un poder que podría cambiar el mundo. Pero también nos obligaría a enfrentar nuevos desafíos y peligros, poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. ¿Crees que la humanidad podría manejar este poder con responsabilidad? La respuesta a esta pregunta determinaría nuestro futuro. Prepárense para la velocidad máxima con la respiración de trueno, una técnica que desafía las leyes de la física. Con este poder, te moverías más rápido que un rayo, superando cualquier límite conocido. Podrías viajar por el mundo en un instante, sin necesidad de aviones o trenes. Esquivar balas como Neo en Matrix sería una realidad, y ganar cualquier carrera sin sudar. Serías imbatible en cualquier competencia. Imagina la adrenalina de moverte a la velocidad del rayo, sintiendo el viento en tu rostro. Podrías estar en un lugar, y en un abrir y cerrar de ojos, estar en otro continente, sin sentir el paso del tiempo. Las posibilidades de viaje y exploración serían ilimitadas, abriendo nuevas fronteras. Pero controlar la electricidad no es tarea fácil. Requiere precisión y cuidado. Un paso en falso y podrías electrocutarte a ti mismo o a alguien más, con consecuencias fatales. Y ni hablar de las tormentas eléctricas, que serían aún más peligrosas. Serías como un pararrayos humano, atrayendo rayos con cada respiración, un riesgo constante. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Podrías controlar la increíble energía de la respiración de trueno sin causar estragos? ¿Serías capaz de mantener la calma? ¿O te convertirías en una fuerza imparable y destructiva, incapaz de contener tu poder? Piensen en las aplicaciones militares, donde la velocidad y la fuerza son cruciales. Los soldados con respiración de trueno serían armas imparables, capaces de cambiar el curso de una batalla, capaces de moverse a velocidades supersónicas y lanzar ataques devastadores. Serían invencibles. Las guerras serían aún más aterradoras. Pero también habría héroes, personas dispuestas a usar este poder para el bien. Personas que usarían la respiración de trueno para salvar vidas, actuando con rapidez en situaciones de emergencia, rescatando gente de accidentes automovilísticos en un instante, sin perder un segundo, o deteniendo crímenes antes de que ocurran, protegiendo a la sociedad. ¿Y qué hay de los deportes? La respiración de trueno cambiaría las reglas del juego. Los atletas con respiración de trueno romperían todos los récords, corriendo a velocidades inimaginables, dejando a todos boquiabiertos. Las Olimpiadas serían un espectáculo aún más impresionante, con hazañas nunca antes vistas. La respiración de trueno nos daría una velocidad y una energía sin precedentes, revolucionando nuestra forma de vida. Pero también nos obligaría a enfrentar nuevos desafíos y dilemas éticos, cuestionando nuestra responsabilidad. ¿Crees que la humanidad estaría preparada para manejar un poder tan volátil? La respuesta podría definir nuestro futuro. ¡Guau! Eso fue intenso, ¿verdad? Explorar el mundo de las respiraciones elementales nos hace pensar en un montón de cosas. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Qué desafíos enfrentaríamos? Y lo más importante, ¿qué respiración elemental elegirían ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de explicar por qué. Los mejores comentarios aparecerán en mi próximo video. Y como siempre, si les gustó este video, asegúrense de darle un pulgar arriba, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de mis locuras. Nos vemos en la próxima aventura.